pulmón, ¿listo? También se puede contagiar a través de la transmisión sexual, ¿no? Entonces, actualmente se define como una infección de transmisión sexual, una enfermedad de transmisión sexual. En este caso, si digamos yo encuentro una paciente que tiene tuberculosis genital y no tiene un foco primario, entonces puedo considerar que esa paciente se ha contagiado por contacto sexual. Pero si la paciente tiene un foco primario, que generalmente está en pulmón, entonces voy a considerar que es una diseminación de este foco primario que ha ido al aparato genital. ¿Listo? Creo que eso se ha entendido, ¿no ve, doctores? Ya. Hablando de epidemiología, la incidencia de la tuberculosis en Bolivia, como les decía, refleja la pobreza. Ya tiene mucho que ver la condición socioeconómica de nuestra población para que nosotros podamos combatir la tuberculosis. ¿Listo? La tasa de incidencia por 100.000 habitantes para el año 2012 fue de 113, ¿ya? Para todas las formas, tanto pulmonares como extrapulmonares. Y de 90 por 100.000 habitantes para el año 2016 estamos disminuyendo. ¿Por qué? Porque generalmente nos dedicamos a hacer medicina preventiva, ¿sí? Tratamos de socializar qué es la tuberculosis de nuestra población para que acudan tempranamente al hospital. ¿Listo? Hablando un poquito de la historia, ustedes saben que en 1882 ha sido descubierto este bacilo de Koch por un biólogo que es Roberto Koch. Por eso es que se le ha puesto su nombre, ¿no? Bacilo de Koch o bacilo de la TB, ¿ya? ¿Cómo es el bacilo tuberculoso? Tiene características, no se olviden estas características que pueden entrar también al examen, ¿ya? El eje causal de la tuberculosis es el Mycobacterium tuberculoso, bacilo de Koch. Es un bacilo delgado y curvilíneo, ya mide más o menos entre 1 a 4 micrómetros por 0.3 a 0.6 micrómetros de ancho. Ya es inmóvil, no es porulado, aerobio estricto, su virulencia es variable, mucho va a depender de las condiciones del paciente, ¿ya? Tiene multiplicación lenta, aproximadamente cada 15 a 20 horas este bacilo se va a multiplicar, por lo tanto es una infección crónica, ¿no? ¿Ya? Entonces van a tener la diseminación tuberculosa genital, o sea, ¿cómo puede llegar la tuberculosis de un foco primario hacia la vía genital? Normalmente es por vía hematógena, ¿ya? A esto se conoce como un periodo de bacilasemia o posprimaria o ciclo de Ranke. ¿Qué quiere decir esto? Que si tiene un foco primario, se puede diseminar por vía hematógena, produciendo una bacilemia en vías genitales. Ya aquí en vías genitales va a producir el conocido como complejo de Ranke, que también puede entrar a su examen. ¿En qué consiste el complejo de Ranke? Ya es la infección local, especialmente en genitales, va acompañada de linfangitis e hipertrofia de ganglios regionales. Ese es el complejo de Ranke. Infección local, linfangitis regional, hipertrofia de ganglios regionales. ¿Listo? Entonces, en la mayoría de los casos, la vía de diseminación es hematógena, pero también puede diseminarse a través de vía linfática. Obviamente es un porcentaje menor. ¿Listo? Entonces van a tener en cuenta, esto también puede ser pregunta de examen. ¿Ya? Una vez que el bacilo de Koch ha sido llevado por hematógena hacia las trompas, en las trompas se va a diseminar por dos vías también, la canalicular y a veces por contigüidad, y puede ir a la cavidad uterina, primero al ovario y después a la cavidad uterina, ¿listo? Cuando va al ovario, se va a apretar, o sea, cuando va al ovario es muy raro, ¿no? Que nosotros encontremos un ovario con tuberculosis, pero se puede presentar y generalmente no alteración en su función, o sea, el ovario va a seguir ovando todo, ¿no? Pero sí va a tener esa lesión que es característica como granos de mijo en su superficie, pero va a seguir funcionando normalmente, ¿ya? Entonces tomen en cuenta también eso, ¿listo? La tuberculosis del ovario y la tuberculosis de la trompa, cuando las dos estructuras están infectadas, digamos, puede producir un complejo tubo ovárico que puede abscedarse y formar un absceso tubo ovárico. Entonces, cuando nosotros tenemos una paciente con un absceso tubo ovárico, nuestra obligación es siempre descartar, primero, la gonorrea, que es una de las infecciones más frecuentes del absceso tubo ovárico, y segundo, la tuberculosis, ¿no? Obviamente, las pacientes tienen diferentes características. Una paciente con un complejo tuberculoso primario es una paciente que generalmente está mal operada, ¿no? Y una paciente que tiene un absceso ovárico por otra causa, por otro germen, entonces no está operada como una paciente tuberculosa, ¿listo?
Sin embargo, es una de las causas frecuentes que puede producir un absceso tubovárico. Por eso es que tenemos la obligación de descartar tuberculosis en este tipo de pacientes, ¿ya? Ahora, mucho va a depender de los hábitos sexuales para que yo pueda diagnosticar una tuberculosis genital primaria o secundaria, ¿listo? Entonces, por ejemplo, los hábitos sexuales dan mayor posibilidad de una localización primaria de contagio. Eso es lo que les había explicado hace rato, ¿no? Les decía que si yo encuentro una paciente que tiene tuberculosis genital y no tiene un foco primario en pulmones, entonces voy a pensar que esa tuberculosis genital es mi localización primaria y lo más probable es que se haya contagiado por contacto sexual o por el uso de ropa interior contaminada, ¿listo? Casi siempre es secundaria a un proceso pleuropulmonar por diseminación hematógena. Entonces, siempre en estas pacientes que yo encuentre con tuberculosis genital, tengo que buscar un foco primario. Y si no encuentro un foco primario en pulmones, entonces debo asumir que es una infección de transmisión sexual. ¿Listo? La tuberculosis genital se presenta con mayor frecuencia en las trompas uterinas y normalmente las dos trompas están afectadas. Es muy raro que afecte una sola trompa, ¿ya? Entonces, la primera localización en el aparato genital que va a ser afectada por la Mycobacterium tuberculosis son las trompas uterinas y en segundo lugar el endometrio. Por eso es que en la mayoría de los casos las pacientes con tuberculosis son pacientes infértiles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para embarazarse necesitan unas trompas que estén permeables y para poder lograr una gestación necesitan un endometrio que pueda anidar un óvulo fecundado. ¿Ya? Entonces, como estas dos estructuras son las más afectadas, la mayoría de las pacientes terminan con infertilidad, ¿listo? Entonces, las dos anteriores, a tanto trompas y endometrio, representan el 80% de la tuberculosis genital, ¿listo? Entonces, no se van a olvidar cuál es la primera localización de la tuberculosis, trompa uterina. El segundo lugar, endometrio, ¿listo? Entonces, siempre les doy algunas pautas para su examen, ¿no ven? ¿Ya? El periodo de latencia es corto cuando hay formas macrolesionales, o sea, en mujeres jóvenes, cuando voy a ver, digamos, un absceso tubovárico. Entonces, estas son macrolesiones, son lesiones grandes, entonces el periodo de incubación puede ser corto, o sea, lo más probable es que sea corto. En cambio, cuando encuentro microlesiones, esos granos de mijo diseminados en todo el aparato genital femenino, sobre el útero, sobre las trompas, sobre los ovarios, estos nosotros consideramos que tienen un periodo de latencia más largo, ¿ya? La consecuencia de estas lesiones, especialmente en las trompas y en el endometrio, siempre va a terminar con la fertilidad de la paciente, ¿no? Termina produciendo esterilidad, ¿ya? Entonces no se van a olvidar que la consecuencia o la complicación a largo plazo de la tuberculosis es la esterilidad, ¿ya? Ahora, macroscópicamente, ¿qué es lo que yo voy a ver? Sí, se pueden dar lesiones activas o en las trompas, ¿no? Obviamente, puedo ver lesiones activas, estos granos de mijo, puedo ver algunos abscesos, ya puedo ver algunos complejos de Ranke, pero también puedo ver solamente secuelas fibrosas. ¿Qué se refiere esto? A que puedo encontrar múltiples adherencias, tanto de trompa ovario, de trompa útero, entonces voy a encontrar múltiples adherencias en el abdomen, a epíblon, que es a intestino, ¿ya? Y lo característico de estas secuelas fibrosas que también tienen esa granulación, esas lesiones como granos también puede preguntar un examen, no se olviden, ¿ya? Estos granulomas de Koster los vamos a ver en un extendido, así de esta manera, miren. Entonces yo tomo ese líquido, esa secreción, ese exudado, una muestrita, lo extiendo en un portaobjetos y eso lo puedo teñir, ¿sí? Tenemos la tinción Ciel-Nielsen, que es la característica en la tuberculosis, donde vamos a ver así los folículos de Koster, ¿listo? También puedo hacer una tinción de hematoxilina eosina, donde voy a ver ya el rosadito, ¿no?
Aquí están los folículos de Koster, ¿listo? Que ya hemos dicho que es el conjunto de células de Langhans con células epiteliales a su alrededor, fuera de estos y fibroblastos al final, ¿listo? Entonces no se van a olvidar, cuidado esa pregunta de examen, ¿ya? Entonces aquí también tienen que tener en cuenta que la coloración Ciel ni es específica para el Mycobacterium tuberculoso, ¿ya? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en una paciente con tuberculosis genital? No es un cuadro que nos da una sintomatología específica. Normalmente nosotros pensamos en una paciente que tiene tuberculosis, en aquellas que tienen dolor pélvico, menstruales, amenorrea o no se pueden embarazar. En estas pacientes yo tengo que descartar tuberculosis, ¿no? Ya, entonces no hay un signo neumónico de la tuberculosis genital. Algunas pacientes pueden presentar fiebres, alzas térmicas nocturnas, seguidas de diaforesis o de sudoración nocturna, ¿no? Disminución de peso, mal estado general, que va acompañada siempre una paciente con tuberculosis, ¿no? Como les digo, entonces no hay un signo patognomónico que me diga esta tiene tuberculosis genital. Yo sospecho cuando esta paciente tiene dolor pélvico crónico, todo el tiempo le está doliendo el abdomen bajo, ya por debajo del ombligo, el hipogastrio, ¿listo? ¿Cómo yo voy a hacer el diagnóstico? El diagnóstico siempre lo puedo hacer por pasos para que ustedes se acuerden. El primer paso es sospechar de estas alteraciones, especialmente en qué pacientes, en las pacientes que tienen dolor crónico, en pacientes que tienen alteraciones menstruales, especialmente pacientes con amenorrea, ¿ya? Rara vez se presenta tuberculosis en la menarca, ¿sí? El bacilo tuberculoso tiene apetencia por las células endometriales y va a destruir el endometrio. Entonces, si una paciente no ha cursado con su periodo todavía, entonces el bacilo de Koch no va a ir a afectar el endometrio, ¿no ven? Entonces, primero tengo que hacer sospecha de este cuadro a través de la clínica de la paciente, ¿sí? Si yo veo una paciente con alto riesgo de tener tuberculosis, sí, que ha tenido contacto en su familia con algún paciente o tiene antecedentes de algún familiar que tiene tuberculosis, que vive con ella, cerca de ella, que tiene mal estado socioeconómico, al examen físico general es una paciente que no está en buenas condiciones, que está con pérdida de peso, con desnutrición, con anemia, sí, depauperada, entonces, y que tiene alteraciones menstruales, dolor pélvico crónico, perdón, entonces en ella yo ya voy a sospechar. Sí, el segundo paso que me hace sospechar también que es una paciente que puede tener tuberculosis es la esterilidad, ¿sí? Generalmente las pacientes que no se pueden embarazar por más de 2 años teniendo actividad sexual regular en protección, entonces en esas pacientes yo ya puedo considerar, o sea, nosotros decimos, ¿qué es esterilidad? Les voy a aclarar eso. Ya, la esterilidad son aquellas pacientes que consideramos que por más de 2 años están teniendo actividad sexual sin usar método anticonceptivo y no logran gestar. Consideramos que es una paciente estéril, ya, pero la esterilidad es distinto a la infertilidad, no se van a olvidar. Ya, la paciente infértil es aquella que no puede embarazarse fácilmente, pero lo puede lograr con ayuda médica, ya sea con inducción de ovulación, con embarazo in vitro o con inseminación. Eso es infertilidad. En cambio, la esterilidad es la paciente que no se va a poder embarazar por ninguna causa. Haga lo que haga, no se puede revertir y no lo va a lograr. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre las palabras esterilidad e infertilidad. ¿Listo? Entonces, el segundo paso para que yo sospeche de tuberculosis genital es la esterilidad, una paciente que no logra embarazarse. Ya le puedo hacer algunos estudios para ver si sus 2 trompas están permeables o están obstruidas. Ya, y al hacer el estudio de las trompas, de la permeabilidad de las trompas, también voy a ver el endometrio, ¿no? El tercer paso es sospechar de una paciente que tiene tuberculosis genital, aquellas que tienen afectación del endometrio. Normalmente, como les digo, el bacilo de copa y destruye el endometrio. Entonces, son pacientes que van a cursar con amenorrea, no van a menstruar. Y si le hago una ecografía, voy a ver que no existe endometrio. Y si le hago una histerosalpingografía, puede ser que la cavidad uterina esté adherida, ya se haya producido un Asherman,
¿listo? O no haya definitivamente nada de endometrio, ¿listo? Entonces, esa es la característica. Y cuarto paso, obviamente, voy a pedir los exámenes complementarios y con eso voy a llegar a un diagnóstico, ¿ya? Entonces, lo primero es sospechar de estas pacientes. ¿Qué es lo que más voy a encontrar? Alteraciones menstruales, dificultad para embarazarse y amenorrea, ¿ya? Para sospechar de estas pacientes que pueden tener una tuberculosis genital, ¿ya? ¿Cuáles son los exámenes complementarios que yo puedo pedir? Puedo hacer un estudio bacteriológico, ¿sí? Una toma de muestra del flujo, ya sea de cervix o puede, si es que entra una laparotomía exploradora o por alguna causa, digamos por un quiste, le estoy operando y encuentro esas lesiones características, los granulomas de Koster o esos gránulos en mijo, entonces, o en miga de pan, decimos, ¿no ve? Entonces, diseminadas en toda la superficie de los órganos, trompas, ovarios, qué sé yo, ¿no? Pepíplon. Entonces, tengo que hacer una biopsia, ¿listo? Puedo tomar de estas lesiones también una muestrita del flujo, como les decía, y ese flujo se puede se puede hacer un extendido y una tinción Ciel-Nielsen, o se puede hacer un cultivo, ¿ya? ¿En qué medio se cultiva el Mycobacterium tuberculosis? En el Lowenstein-Jensen, ¿no ve? Puedo hacer una biopsia de estos folículos de Koster. Ya los mando, tomo una muestrita del peritoneo, de dónde están estos gránulos de mi hijo de pan, y voy a mandar a patología y la biopsia me va a confirmar el diagnóstico. En la mayoría de los casos, cuando una paciente no se puede embarazar, se hace una laparoscopía diagnóstica para ver qué está pasando. ¿Listo? A través de la laparoscopía voy a encontrar todas estas lesiones que les había explicado, ¿ya? Y voy a poder tomar una biopsia también en este caso, ¿listo? Otras escuelas prefieren realizar la histerosalpingografía. ¿Qué es la histerosalpingografía? Es una radiografía del útero, trompas, bueno, de las trompas específicamente, ya donde se inyecta una solución de contraste a través del cervix, y esa solución de contraste tiene que ascender por la cavidad uterina y diseminarse a través de los conductos de las trompas, ya, y terminar en la cavidad pélvica. Entonces, si yo veo que ahorita les voy a mostrar una fotito, medio de contraste no está pasando a través de la luz tubárica, entonces ya pienso que están obstruidas las trompas, ¿listo? Como es una radiografía, la histerosalpingografía, puedo encontrar algunos signos patognomónicos de esta enfermedad. ¿Cuáles son? La trompa en pipa, que es una trompa que está angulada, ya por alguna adherencia. La trompa trompa en palo de golf invertida, que es más o menos como la trompa en pipa, les vamos a unas fotitos, y el sembrado de migas de pan, ¿no? El mijo de pan, ¿listo? Entonces, el signo patognomónico histopatológico, para que no se olviden, es el folículo de Koster, que también puede ser pregunta de examen, ¿listo? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos tener dos preguntas ganadas. Los signos radiopatognomónicos de la tuberculosis genital son la trompa en pipa, trompa en palo de golf invertida y el sembrado de migas de pan. Y el signo patognomónico histopatológico es el folículo de Koster, ¿listo? Entonces, vayan tomando en cuenta siempre, ¿ya? El estudio bacteriológico consiste en la baciloscopía, ¿sí? Puedo tomar una muestrita, no solo de la expectoración, en este caso aquí dice, no en la de la expectoración, pero también puedo tomar una muestra de la no secreción, del exudado que producen estas lesiones, el folículo de Koster, ya, y sembrarlo y hacer una tinción de Ciel-Nielsen y observar los bacilos de Koch, ¿listo? Que se ven aquí, ¿no? ¿Ya? Aquí tienen ustedes una fotito del cultivo de Lowenstein-Jensen, entonces tomo una muestrita de mi folículo de Koster o de alguna no sé, ¿qué les había dicho? ¿Qué palabra les había dicho? De algún exudado de estas lesiones, y lo puedo cultivar en el Lowenstein-Jensen, ¿no? Y después el cultivo se puede observar en una plaquita también a través del microscopio, ¿listo? Puedo hacer una laparotomía diagnóstica, miren. La laparotomía diagnóstica es hacer una cirugía laparoscópica para tomar muestras. Entonces, ustedes aquí ven sobre el útero algunas lesiones en migas de pan o mijo, ¿listo? Aquí ven, son como granitos diseminados en toda la superficie. Miren, las trompas están súper engrosadas, ¿no?
Normalmente una trompa es, digamos, vamos a una comparación, la trompa es como la mina de un bolígrafo, pero miren cómo está de engrosada, ¿sí? Y en su superficie se pueden ver algunas granulaciones, son los folículos de Koster, ¿listo? Los granos en mijo de pan, ¿ya? Aquí vemos otra fotito, miren cuánta adherencia hay, ¿sí? Están adheridos todos los órganos, aquí igual se ven algunas adherencias, miren, la trompa está adherida parece a la pared abdominal, aquí miren esta adherencia, ya al útero, el útero a la pared abdominal, entonces hay múltiples adherencias y todas están sembradas por esa clásica miga de pan, ¿listo? Un hijo de pan. Aquí también las trompitas, miren, están inflamadas. Así, nosotros cuando tenemos un hidrosalpinx, vemos esta imagen así, una trompa súper engrosada con líquido adentro. Eso también es bien característico de la tuberculosis. Y esta es una histerosalpingografía. Ustedes ven aquí por la vagina, este es el espéculo. Por la vagina se introduce un medio de contraste que se supone que tiene que ascender por la cavidad uterina, ¿sí? Por la cavidad endometrial y diseminar a través de los orificios tubáricos y desparramarse, digamos, a través de la luz de la trompa, tiene que llegar a la edad pélvica. Miren, por ejemplo, aquí se está desparramando, ¿no? El medio de contraste. Y aquí no, parece que aquí está obstruida en el segmento final de la trompa, o sea, en las fimbrias, ¿miren? ¿Ya? Entonces, esto ya me hace pensar que esta trompa está obstruida. ¿Por qué? Porque no hay salida de este medio de contraste hacia la cavidad pélvica. ¿Listo? Entonces esta es una histerosalpingografía con una obstrucción tubárica del lado derecho, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Aquí hay otra radiografía que es bien característica de la tuberculosis, donde podemos ver cómo el medio de contraste no pasa la trompa, el hito de la trompa, y la trompa izquierda, miren cómo está engrosada, ¿sí? Así se ve una trompa con hidrosalpinx, ¿listo? También puedo pedir una ecografía. En la ecografía lo único que nos van a decir es si las trompas están engrosadas o no. ¿Listo? No nos van a decir hay adherencias, no hay adherencias, nada de eso. Pero lo característico en la ecografía es que voy a encontrar líquido libre en cavidad que no es abundante. ¿Listo? Entonces, si yo encuentro un exudado, un líquido libre en cavidad que no es abundante y la paciente sufre de dolores crónicos, ya tiene alteraciones en su menstruación, no se está pudiendo embarazar, entonces ya puedo sospechar de una paciente con TB. ¿Ya? Y obviamente siempre voy a pensar que la tuberculosis pulmonar es su foco secundario, entonces tengo que ir en busca de un foco primario, pedirle una placa de tórax y ver si es que tiene alguna lesión tuberculosa. ¿Listo? Característica de la tuberculosis pulmonar. ¿Ya? Diagnóstico diferencial. ¿Con qué yo puedo confundir o con qué tengo que hacer diagnóstico diferencial de la tuberculosis genital? Otros cuadros de esterilidad primaria, sí pueden haber alteraciones, por ejemplo, malformaciones uterinas, donde esta paciente va a ser estéril, pero por nacimiento, no por causa primaria, si nunca ha menstruado, no ha tenido ninguna, o sea, nunca ha menstruado, ya si le hago un estudio voy a ver que tiene alguna alteración en el útero, normalmente el útero al 4, el útero tabicado, son cuadros que nos pueden dar esterilidad primaria, ¿ya? La obstrucción tubárica bilateral por otra causa, normalmente, ¿por qué se obstruyen las trompas? Por ITS, ya, una de las más frecuentes es la gonorrea, ¿ya? Entonces, puede que esta paciente no tenga en clínica ningún antecedente de tuberculosis en la familia, entonces tengo que descartar también otras ITS, ¿ya? Pacientes con amenorreas secundarias de otro origen, o sea, pacientes que estaban menstruando y de pronto dejan de menstruar, desaparece su menstruación. ¿A qué se pueden deber estas amenorreas secundarias? Por ejemplo, las que usan el anticonceptivo trimestral, ¿sí? Entonces yo digo, ¿por qué no está menstruando? Tal vez solamente que está usando la Depo-Provera,
Pacientes que han sufrido o se han hecho legrados uterinos muy frecuentes, entonces se lesiona la capa basal del endometrio y ya no se regenera el endometrio, entonces puede producir una menorrea secundaria, ¿ya? Entonces siempre tengo que correlacionar primero los antecedentes, ¿no?, de la paciente y los antecedentes familiares de la paciente, ¿sí? Los factores de riesgo propios de la paciente, su nivel socioeconómico, su alimentación, su grado cultural, ¿ya? La clínica que la paciente tiene, los síntomas y signos que la paciente tiene y los exámenes complementarios, ¿sí? Si yo tengo una paciente que no tiene ningún signo de que tenga una infección, una enfermedad crónica, está en buen estado general, no tiene desnutrición, sí tiene peso adecuado, un índice de masa corporal adecuado, no tiene antecedentes de contacto con un paciente o con un familiar con tuberculosis, poco probable que su obstrucción tubárica o su menorrea sean por tuberculosis, debe haber alguna otra causa. Entonces siempre tengo que buscar diagnósticos diferenciales, ¿ya? En cuanto al tratamiento, el tratamiento se hace en 2 fases, ¿ya? La tuberculosis genital siempre es un tratamiento supervisado, ¿ya? En la primera fase son 52 dosis, o sea, duran 2 meses de administración. Cada día tienen que tomar rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, ¿ya? De lunes a sábado, y incluyen los domingos. El domingo descansa como los hermanos, ¿no? Como los evangelistas, creo que tienen domingo de descanso, ¿no ve? Ya, igual. Entonces, el tratamiento es acortado y estrictamente supervisado por personal de salud. O sea, que esta paciente tiene que ir a su centro de salud todos los días a recoger sus tabletas para tomar. ¿Listo? Y la segunda son 104 dosis, o sea, 4 meses más de administración diaria con rifampicina y isoniazid, de lunes a sábado, excluyendo los domingos siempre. Entonces, el tratamiento es acortado, estrictamente supervisado también, ¿sí? Ya, entonces es importante que a estas pacientes les hagamos una buena orientación para que vean la severidad de su enfermedad, para que no falten para ir a recoger medicamentos. ¿Listo? En la segunda fase, en algunas ocasiones, se puede hacer tratamiento no supervisado, pero mucho va a depender de la responsabilidad de cada paciente. Si yo tengo una paciente que viene cuando le da la gana o viene a la hora que quiere, ¿no? Entonces, obviamente no le voy a dar su segunda fase domiciliaria, ¿no ven? Pero si es una paciente que todos los días está bien puntual, que está preocupada por su salud, toma sus tabletitas siempre, no se olvida por nada del mundo, ¿no? Entonces, obviamente puedo confiar en ella y tal vez podría hacer un tratamiento no supervisado. Perdón. Ya, entonces la dosificación de medicamentos, la streptomicina, 15 miligramos kilogramo peso, vienen frascos de 1 gramo, isoniazida 5 miligramos kilo peso, la rifampicina 10 miligramos kilo peso, la piracinamida 25 a 30 miligramos kilogramo peso, el etambutol de 15 kilogramos peso, ¿listo? Entonces, esas son las dosis, pero no les vamos a preguntar esto. De todos modos, ustedes ya tienen que saber porque son las mismas dosis que se usan en la tuberculosis pulmonar, o sea que están dominando, ¿no ven? ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones, pues lo que más a la paciente es no poder tener hijos, ¿no? Esa es la complicación más dolorosa de una paciente con tuberculosis. Ya deja secuelas de fibrosis post-tratamiento. A pesar de que se le ha diagnosticado la tuberculosis, se ha hecho el tratamiento adecuadamente, lastimosamente no se puede recuperar por nada del mundo el endometrio, ¿ya? Tampoco la permeabilidad de las trompas, por lo tanto esta paciente termina siendo estéril, ¿ya? En algunas ocasiones cuando la trompa no está obstruida en su totalidad, se puede desarrollar embarazo ectópico, ¿ya? Pero en la mayoría de los casos, como también se destruye el endometrio, entonces no hay lugar aquí ni siquiera de un embarazo ectópico, ¿listo? Es bien importante que nosotros no nos hagamos los capos, ¿no ven? Siempre tiene que ser un tratamiento multidisciplinario, ¿sí? El ginecólogo para hacer seguimiento de la evolución del útero, trompas, ovarios, y el neumólogo para ver su cuadro primario, su foco primario, ¿listo? Entonces siempre es importante buscar ayuda, ¿listo? Tenemos que tener en cuenta que la reacción de Mantoux no sirve para diagnosticar tuberculosis genital, ¿listo? Entonces, ustedes saben que la reacción de Mantoux nosotros la hacemos para el de foco primario, ¿listo? Ya, entonces, gracias a Dios, desde que ha aparecido la streptomicina, que ha sido descubierta en 1943,
La tuberculosis ha tenido buena evolución con el tratamiento, ¿no? Obviamente el tratamiento tiene que ser estrictamente riguroso y por eso es que decidimos hacerlo estrictamente supervisado. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta. No, doctora. ¿Ninguna? Ya. Entonces, el segundo cuadro que tenemos que ver, ¿se ven las diapositivas, doctores? No. No, doctora. No, doctora. No, doctora. Un ratito, entonces abriré, por favor, creo que no he abierto mis diapositivas. Es la endometriosis, ya que también produce cuadros de dolor pélvico. Un ratito. ¿Ahora sí se ve? Aún no, doctora. Nada, No. nada, esto es media chakra. Hoy día han entrado hartos, ¿no? Sí, ya están apretando las notas, ¿no? Ya. La endometriosis es un cuadro también bien frecuente en las mujeres, ¿listo? Ya, ¿qué es la endometriosis? Como definición podemos decir que es la presencia de tejido endometrial funcional, tanto glándula y estroma, pero fuera de la cavidad uterina. Ya puede estar sobre el ovario, sobre las trompas, sobre la superficie uterina, inclusive podemos encontrar hasta en lugares más lejanos, en el intestino, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta que son focos ectópicos de tejido endometrial, tanto glandular como estromal, que no están dentro de la cavidad uterina, sino fuera de ella, ¿listo? Estos focos de endometrio van a producir reacción inflamatoria, por lo tanto van a producir cuadros de dolor crónico. Eso es lo característico de la endometriosis, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ya, cualquier estado que una hiperestimulación estrogénica, un hiperestrogenismo, puede ser un factor de riesgo para que se produzca la endometriosis, ¿listo? Por ejemplo, las pacientes nulíparas, sí pueden presentar focos endometriósicos focos de endometriosis, ¿no? Ya, la menarca temprana, pacientes menores de 11 años que presentan su menarca, también son pacientes que predisponen a tener endometriosis. Ciclos cortos de menos de 28 días o pacientes que tienen hemorragias muy abundantes, más de 7 días. Las alteraciones mullerianas que pueden dejar algunas células que a la larga pueden producir tejido endometrial en la superficie no indicada, entonces también es un factor de riesgo. ¿Ya? ¿Cuál es la localización más frecuente? El ovario. Ya, primero es el ovario, ¿sí? Son focos en la superficie del ovario endometriósicos que parecen petequias en toda la superficie del ovario, ¿ya? También es común encontrar en el fondo de saco de Douglas, atrás, en el ligamento ancho, en el ligamento uterosacro, y normalmente va a afectar más a la pelvis del lado izquierdo que al lado derecho, ¿listo? Se presenta en un 50% en las pacientes premenopáusicas, o sea, cuando están menstruando todavía. ¿Por qué? Porque ellas tienen estimulación estrogénica todavía. Entonces, más frecuente que encontremos en las pacientes que aún están menstruando. 37% de estas mujeres, de estas pacientes, como es 37% de esta enfermedad se presenta en mujeres en edad fértil, ¿listo? Y un 71-87% de estas pacientes que tienen endometriosis van a cursar siempre con dolor pélvico de tipo crónico, ¿ya? ¿Dónde está? Listo. Existen algunos factores que van a estimular a que se produzcan más focos de endometriosis, ya, o focos ectópicos. Por ejemplo, la actividad de la enzima beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, ¿sí? Esta, 17 beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa. ¿Ya qué es lo que va a hacer esta enzima? Va a convertir la androstenediona, que normalmente está circulando en la sangre periférica,
va a hacer que esta androstenediona se convierta en estrona y la estrona se va a convertir en estrógeno. Entonces hemos dicho que esta es una enfermedad estrógeno dependiente. Mientras más estrógeno tenga la paciente, más severo va a ser este cuadro. ¿Listo? La actividad de la aromatasa también puede aumentar estos focos de endometriosis, favoreciendo la producción de estrógenos. Entonces, mientras más estrógeno tenga la paciente, más riesgo tiene de tener focos de endometriosis. ¿Listo? Otros factores existen otros factores que más bien protegen a la mujer para que no produzca, no tenga endometriosis, por ejemplo, el tabaco. ¿Por qué? Porque disminuye la secreción de estrógenos. El ejercicio, la disminución de la grasa corporal especialmente. Ustedes saben que el estrógeno se deposita en forma de estrona en el tejido graso, por eso es que las pacientes obesas son las que más cursan con endometriosis. En cambio, las pacientes delgaditas que no tienen mucha grasa corporal, es poco probable que tengan un cuadro de endometriosis. ¿Listo? La multiparidad, ¿por qué? Porque mientras más hijos producen, menos estrógeno tienen circulando en su cuerpo, entonces van a cursar muy rara vez con endometriosis, ¿sí? La lactancia prolongada, que también hace que disminuya la cantidad de estrógeno en el organismo, ¿ya? Entonces, cualquier cosa que produzca disminución de estrógeno va a favorecer, va a ser un factor protector para que no aparezcan focos de endometriosis. ¿Listo? ¿Cuál es la etiopatogenia? Cuidado, que esto también puede ser pregunta de examen. Existen algunas teorías de cómo se produce un foco endometriósico, ¿sí? Entonces, la teoría del desarrollo in situ o teoría de la metaplasia se refiere a que la endometriosis puede originarse en el sitio donde se diagnostica. O sea, si digamos yo encuentro focos de endometriosis en el útero, entonces probablemente, perdón, me he saltado, probablemente en este lugar se haya originado ¿a partir de qué? A partir de restos de los conductos mullerianos o conductos de Wolf, que deberían haber desaparecido, pero han permanecido pequeños restos. Y estos pequeños restos, por metaplasia del tejido peritoneal o ovárico, van a producirse focos de endometriosis, ¿listo? O sea, son células que deberían haber desaparecido y se mantienen, ¿ya? Y si es que esta paciente tiene mucho estímulo estrogénico, estas mismas células van a hacer que se produzcan focos ectópicos de endometrio, ¿ya? La teoría de la inducción, ¿a qué se refiere la teoría de inducción? Dice que se basa en la diferenciación de las células mesenquimales activadas por algunas sustancias liberadas del endometrio, ¿ya? Que van a degenerar estas sustancias. Llegan a la cavidad abdominal y van a producir focos focos ectópicos de endometrio, ¿listo? Pero la teoría más aceptada es la teoría del trasplante o del implante. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que puede haber un reflujo de la menstruación, ¿sí? Una forma de menstruación retrógrada, ¿sí? Que en vez de salir, va a ascender, se va a diseminar a través de las trompas y va a llegar a la cavidad abdominal y va a sembrar focos de endometrio ectópico en la superficie del ovario, en la superficie del útero. ¿Listo? Entonces, esta teoría más aceptada dice que está basada en el trasplante y posterior implante del tejido endometrial. Se producirá por el transporte de células endometriales viables durante la menstruación de forma retrógrada a través de las trompas de falopio hacia la cavidad abdominal. ¿Ya? Y de ahí en la cavidad abdominal se van a reimplantar estas células en toda la superficie de cualquiera de estos órganos, ¿listo? Entonces, esta es la teoría más aceptada y está vigente desde 1927, ¿listo? Entonces, si es que en el examen les preguntamos, esta es la teoría más aceptada, ¿ya? La de la menstruación retrógrada. Ahora, hay algunos casos en que podemos encontrar en los libros, dice yo nunca he visto, focos ectópicos de endometrio, pero en órganos más distantes, por ejemplo, en hueso, en pulmones, en corazón, ya que tienen la característica de que cuando la paciente está menstruando es cuanto más sintomatología presenta. ¿Por qué? Porque se supone que por estímulo estrogénico el endometrio está regenerando en la cavidad uterina, ¿no ve? Pero también estos poquitos de endometrio ectópico van a responder a al estrógeno, entonces también van a crecer. Y cuando ya le toca al endometrio desprenderse,
y producir la menstruación, estos focos ectópicos también se desprenden y producen sangradito. Y ese sangrado produce irritación peritoneal, ¿no? Entonces, por eso es que la paciente tiene dolor crónico. En órganos distantes es lo mismo, por ejemplo, en hueso, ¿sí? Justo cuando la paciente está menstruando, la paciente característicamente tiene dolor en un área que no se explica por nada porque le hacen estudio de una lesión, pero justo, entonces puede ser un poco endometriósico, ¿listo? Pero es raro esto, en los libros sí está descrito, ya, pero de todos modos se los he puesto, ¿listo? ¿Cuál es la localización más frecuente de la endometriosis? En el ovario? Sí, en el ovario se caracteriza porque va a producir o va a formar unos pequeños quistecitos que tienen un contenido, un líquido achocolatado. Ya, entonces, si ustedes pinchan uno de estos quistecitos, va a salir un líquido achocolatado. Eso es lo característico de una localización en ovario, los quistes de chocolate, ya, pregunta de examen también. También pueden presentarse en los ligamentos uterosacros, en la fosa ovárica peritoneal, en el peritoneo del fondo de saco de Douglas, en el tabique rectovaginal, sobre la trompa, sobre el útero. Cuando ustedes entren a las cesáreas van a ver que encontramos hartas pacientes que tienen focos de endometriosis en la superficie del útero también, ¿listo? Pero si en su examen preguntan dónde es la localización más frecuente, en el ovario, o por qué se caracteriza la lesión del endometriosis en el ovario, por los quistes de chocolate, entonces no se van a olvidar, ¿ya? ¿Cuál es la clínica de endometriosis? Lo que más me va a llamar la atención es el dolor pélvico crónico, que generalmente aumenta de intensidad en los días de menstruación, ¿listo? Inclusive hay pacientes que empiezan a vomitar, sufren de dolor muy intenso que las incapacita incluso para ir al colegio, ¿no ve? Entonces a veces nosotros decimos exagerada, pero realmente es por puede ser por un poco endometriósico, ¿sí? No se olviden que el endometrio, al desprenderse de la cavidad urina y producir la menstruación, también se están desprendiendo esos focos ectópicos y están produciendo sangradito. Y eso produce irritación peritoneal, que inclusive si es muy severa, puede hacernos confundir como un abdomen agudo quirúrgico, ¿listo? Estas pacientes también sufren de dispareunia, o sea, dolor durante la relación sexual. Muchas cursan con infertilidad, son pacientes que no se pueden embarazar. ¿Ya? Si es que encontramos focos endometriósicos ectópicos sobre la vejiga, esta paciente va a cursar con disuria. Si es que están en el recto, va a presentar dolor durante la defecación. Si es que están en ovario y tienen esos quistes achocolatados, voy a poder palpar una masa anexial, ¿listo? Entonces, clínicamente lo que más me llama la atención es esto, el dolor pélvico crónico, ¿ya? Entonces aquí ustedes ven otro cuadrito. Entonces, mucho va a depender la sintomatología del lugar donde se localicen. Por ejemplo, aquí miren, miren cómo gotean también estos poquitos. Entonces, esa sangre irrita el peritoneo. Entonces, esta paciente va a sufrir de dismenorrea, dispareo, sangrado uterino anormal, abundante a veces, ¿listo? Si es que estos focos de endometriosis están en el fondo de saco de Douglas, van a irritar el recto, entonces van a tener dolor durante la defecación, pueden inclusive sangrar durante la defecación, ¿sí? Si es que está sobre la vejiga, esta paciente puede tener dolor, disuria, ¿no? Dolor durante la micción, ya sangrado, pero especialmente lo que llama la atención es la disuria, que siempre está en relación a la menstruación. Si es que está en intestino, como les había dicho, dolor a la defecación. ¿Listo? Entonces, bien importante que usted relacione la clínica con el lugar donde se encuentra, ¿ya? El diagnóstico, prácticamente primero sospechamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la paciente tiene un dolor crónico que aumenta de intensidad justo cuando ella está menstruando, sus menstruaciones son muy dolorosas, muy intensas, ya, entonces van acompañadas de otra sintomatología, por ejemplo, hay Bloomberg positivo por la irritación peritoneal, entonces en estas pacientes ya tengo que sospechar de que puede ser una endometriosis. Le puedo hacer una ecografía.
sí, inicialmente, y en la ecografía siempre tengo que pedir una ecografía Doppler para ver si es que realmente hay focos ectópicos de endometrio en la superficie de los órganos, ¿listo? El gol estándar para el diagnóstico es la cirugía laparoscópica, ya que también me sirve, es una laparoscópica diagnóstica. ¿Por qué? Porque voy a entrar a ver, ¿qué se dice? A explorar la cavidad abdominal y ahí voy a encontrar los focos de endometrio ectópico diseminados en toda la superficie de los órganos, ¿listo? Que dan la característica que generalmente son como quistes de chocolate, ¿listo? En los ovarios. En cambio, en la superficie del útero, de las trompas, son pequeñas lesiones como moquitos, pero hemorrágicas, ¿ya? Entonces ya ahorita les vemos una fotito, ¿listo? Y confirmatorio, obviamente, en la laparoscópica voy a tomar muestras de estos focos endometriósicos o de estos quistes achocolatados y los voy a mandar a patología. Y en la patología me van a decir característicamente que tienen glándulas endometriales, que tienen estroma endometrial y que tienen macrófagos con hemosiderina. Entonces, eso es lo característico de un estudio histológico o citológico o biopsia de la endometriosis. ¿Listo? Entonces también eso puede ser un examen. ¿Listo? ¿Cuáles son las características de un estudio histológico de la endometriosis? Presencia de glándulas endometriales, estroma endometrial, macrófagos con hemosiderina. ¿Listo? Ya vamos a acabar, no se cansen. Ahora, quirúrgicamente nosotros podemos hacer un estadiaje quirúrgico. Tenemos 4 estadios. El estadio 1, donde vamos a encontrar lesiones mínimas, que son implantes endometriósicos aislados en alguno que otro lugar, muy pocos. ¿Listo? La clínica de estos va a ser leve también, ¿ya? El estadio 2 ya es un poco más intenso, la clínica no tienen dismenorreas mucho más intensas, alteraciones de la menstruación. Los implantes en este caso, en el estadio 2, son implantes superficiales que miden menos de 5 centímetros y están en ovario y en peritoneo característicamente, ¿listo? El estadio 3, donde vamos a encontrar ya múltiples implantes, tanto superficiales como profundos. Van a haber múltiples adherencias peritubáricas, parováricas, del intestino, con las trompas con el intestino, o sea, todo el abdomen va a tener múltiples adherencias. Ese es el estadio 3. Ya, y el estadio 4 es cuando ya vamos a encontrar a los endometriomas, que son los quistes achocolatados, como este, por ejemplo. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ese es un estadiaje quirúrgico que también puede entrar al examen, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, en estas pacientes yo puedo hacer 2 tipos de tratamiento, el tratamiento médico o el tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico, mi primer medicamento es el AINE, o sea, analgésico, los AINES que tienen que siempre ir combinados con los anticonceptivos orales que también son combinados, ¿listo? Ya, entonces cualquier antiinflamatorio no esteroideo debe ir combinado con un anticonceptivo oral combinado, o sea, tanto de estrógeno con progesterona, ¿listo? Ya, el tratamiento generalmente es largo, de varios meses, ya, dependiendo de cómo vaya la sintomatología. Y así está disminuyendo hasta que se revierta, entonces recién se puede suprimir el tratamiento, ¿listo? En segundo lugar, puedo usar las progestinas. El más usado es el Dianogest, no se olvide, ya que progestina es de primera elección en la endometriosis, el Dianogest, que tiene un efecto antiandrogénico, ya que hace que disminuya el estrógeno en el organismo, ¿listo? Los análogos de la GnRH, los más usados son el Leuprolide y la goserelina, ¿listo? Y otros que prácticamente ya no se usan mucho son el danazol y en algunos se usan el DIU de levonorgestrel, o sea, la T de progesterona, ¿listo? ¿Ya? Entonces esos son los más usados, pero no se olviden, ¿no? El Dianogest en primer lugar. Entonces, en estas pacientes voy a hacer el tratamiento médico, ¿ya? En otras pacientes voy a decidir hacer tratamiento quirúrgico. ¿En qué pacientes? En las pacientes que no me ha ido bien con el tratamiento médico. De entrada yo tengo que iniciar mi tratamiento con medicamento. Si no me va bien, una alternativa es el tratamiento quirúrgico,
¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer en el tratamiento quirúrgico? Puedo hacer ablación de los nervios uterosacros. Ya, cuando no puedo controlar las dismenorreas que son tan intensas en las pacientes, entonces voy a hacer sección de los nervios uterosacros para que esa paciente ya no tenga tanto dolor. Ya, puedo hacer una neuroestomía presacra, especialmente cuando hay alguna sintomatología vesical, especialmente el tenesmo vesical y la incontinencia urinaria. ¿Listo? Puedo hacer resección, que generalmente es lo que más se usa, la resección de estos focos ectópicos de endometriosis. ¿Listo? Entonces voy a sacar o voy a cauterizar todos estos foquitos de ectópicos de endometrio que están en la superficie, digamos, de la trompa. ¿Listo? Y en todo caso, si es que todo esto me falla, tendré que hacer una histerectomía total abdominal, ya que es la última opción, con salpingo o forectomía bilateral. ¿Listo? O sea, sacando el útero, las trompas y los ovarios de ambos lados. ¿Para qué? Para disminuir el sufrimiento de la paciente, el dolor específicamente. ¿Listo? Eso es la endometriosis, doctores. Si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, doctores?